Bienvenidos a GPS Económico, que pretende mostrarnos dónde estamos y a dónde vamos en materia económica. Y hoy inauguramos un capítulo especial que es un capítulo internacional de nuestro GPS. Hicimos una reunión en el equipo y decidíamos qué tema vamos a encarar porque hay una crisis política, económica y una crisis internacional. Y alguien del equipo levantó la mano y dijo, con la crispación social que hay, tenemos que traer a alguien que trabaje en el Ministerio del Interior y que trate con los gremios, con los sindicatos. Luego alguien más levanta la mano y dice, mira que en el Congreso los diputados están tratando leyes de aumento de presupuesto, ¿por qué no traemos a un diputado? Hicimos un checklist. Luego alguien más nos dice, los precios nos están volviendo locos, el combustible, los alimentos. Tiene que venir alguien que entienda de inflación. Pues bien, busquemos a alguien del Banco Central. En ese momento se anuncia que el gobierno va a enviar un paquete nuevo de medidas de endeudamiento al Congreso. Y la gente dice, che, pero estamos aumentando como nunca la deuda externa. Traigamos a alguien que entienda de economía, del Ministerio de Economía. Y finalmente alguien nos dijo, no nos olvidemos del lío que hay de aquí a 11.900 kilómetros, en donde Ucrania y Rusia están trabajando la oferta del petróleo, del maíz, del trigo y nos va a volver a patear. Y ahí decidimos buscar a alguien de Cancillería. Hasta que alguien muy hábilmente levanta la mano y nos dice, che, ¿y por qué no traemos a alguien que conozca de todo esto y que haya estado en el frente de batalla en todos estos campos? Y entonces buscamos a alguien que fue un alto funcionario del Ministerio del Interior en su país, fue diputado departamental o provincial, fue diputado nacional, luego fue presidente del Banco Central de su país, fue canciller para tener postura respecto a conflictos bélicos y finalmente fue durante más de 6 años ministro de Economía de periodos muy turbulentos y periodos exitosos. Y además tiene un PhD en Harvard, fue docente de Yale, de Harvard, de la Universidad de Nueva York y para nosotros es uno de los referentes más importante en economía latinoamericana, es administrador de realidades y como yo siempre sostengo, es uno de los pocos generales de 4 estrellas que está vivo y nos puede contar sus experiencias. Así que hoy tenemos el enorme placer, la enorme satisfacción de presentarles ni más ni menos que al profesor doctor Domingo Cavallo, ex ministro de Economía en la Argentina, padre del famoso plan de convertibilidad y probablemente uno de los asesores más importantes en materia económica a nivel regional. Bienvenido, profesor. GPS Económico le da la bienvenida, Delpi, para todos sus medios también, y bienvenido a Paraguay. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Yo perdí un poco la conexión en los últimos 3 o 4 minutos, así que no pude seguir exactamente lo que dijiste, José Luis, pero creo que estabas describiendo mi carrera. Hice hincapié, profesor, en ser uno de los últimos generales de 4 estrellas que sobrevivió a todas las escaramuzas políticas y que hoy tenemos el gusto de que nos pueda contar sus experiencias, sobre todo en el análisis internacional, regional y puntualmente de Argentina y Paraguay, porque, doctor, quiero contarle que hoy hay casi 2 millones de paraguayos que viven en la Argentina, que envían a Paraguay más o menos 60 millones de dólares en un año bueno y que las asimetrías cambiarias hacen que la gran mayoría de los paraguayos hoy inunde los mercados argentinos. Así que de vuelta le doy la bienvenida, es un verdadero honor, un placer. Le comentaba ya fuera de cámaras que mi formación en el Instituto de Itela durante el periodo que el plan de convertibilidad funcionó muy bien,
me trae recuerdos muy importantes de esa Argentina que todos queremos ver, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto voy a contestar las preguntas que me formules. Quiero empezar, doctor Cavallo, increíblemente con todos los cambios de paradigma que han ocurrido en el mundo, con toda la tecnología, con todo lo que hoy estamos haciendo, esta entrevista vía online que hace 30 años atrás probablemente era difícil de dimensionar. Sin embargo, hoy, 30 años después del plan de convertibilidad, tengo que volver a preguntarle al doctor Domingo Cavallo por 50 puntos de inflación en la Argentina. ¿Cómo es posible, profesor, que 30 años después, algo que pareciera tan básico para la mayoría de las economías siga siendo un problema en la Argentina, sobre todo teniendo profesionales con los mayores grados en las mejores universidades en ese país, y que aún siga siendo un problema que a veces resulta inentendible? Ocurre que Argentina, hacia 1990, antes del lanzamiento del plan de convertibilidad, había tenido 45 años de inflación que durante un periodo de 30 años había estado entre 10% anual y 30% anual. Luego tuvo un periodo de estanflación, es decir, inflación mucho más alta y estancamiento económico y años de recesión y luego de recuperación, que fue desde 1975 hasta 1990. Y los dos últimos años de ese periodo fueron de hiperinflación. Entre marzo de 1989 y marzo de 1990, la inflación fue del 11.000%, es decir, un fenómeno que solamente se había dado en algunos países europeos entre las dos guerras mundiales, es decir, un fenómeno, bueno, como el que se ha estado dando ahora en Venezuela y en pocos otros lugares del mundo. En ese periodo, en Argentina, la gente se acostumbró básicamente a utilizar el dólar como moneda, ahorrar en dólares y hacer sus transacciones en dólares, porque en la moneda local no podía seguir el comportamiento de los precios, no los podía recordar, cambiaban permanentemente, y además si depositaba sus ahorros en la moneda local, finalmente se les desvalorizaban totalmente, ¿no? Entonces, cuando asumió Menem como presidente y yo era ministro de Relaciones Exteriores, empezamos con reformas, tanto de política comercial externa, política exterior en general, y también reformas del Estado y de la organización económica interna, pero la inflación seguía siendo un problema grave. Yo fui 1 año y medio canciller y en los últimos meses como canciller, que fueron diciembre del 90, enero del 91, de nuevo se insinuaba un brote hiperinflacionario. Y ahí es cuando el presidente Menem me pidió que me hiciera cargo de la economía. Yo había dirigido un instituto de investigaciones económicas, el de la Fundación Mediterránea, y tenía todo un equipo de gente, habíamos estudiado todos los problemas de Argentina y teníamos ideas claras respecto de cómo atacarlos. Entonces, introdujimos cambios en las reglas de juego de la economía, una reorganización integral, de la cual el sistema monetario fue una parte. Lo más importante fue legalizar totalmente la utilización del dólar como moneda, tanto para las transacciones comerciales como para el ahorro y la inversión y las transacciones financieras, y para que eventualmente algún día Argentina pudiera tener una moneda propia con la que hacer política monetaria, introdujimos el peso convertible, como se introducen en general todas las monedas en el mundo, ¿no? Incluso así se introdujo el dólar, así se introdujo la libra esterlina en su momento, siglos atrás, que es con una moneda patrón,
el dólar tenía la plata como patrón, la libra esterlina tenía el oro. Bueno, Argentina, cuando creó el peso convertible, tenía el dólar como patrón, es decir, todo peso que se emitiera tenía que tener un dólar que lo respaldara. Y ese nuevo sistema monetario, junto con las otras reformas, por ejemplo, se eliminaron totalmente los impuestos que gravaban las exportaciones, que se llamaban retenciones, se liberalizó el comercio exterior, se bajaron los aranceles, se eliminaron restricciones cuantitativas y se desreguló el funcionamiento de todos los mercados, ¿no? Y por supuesto también se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas que habían sido muy ineficientes y eran antros de corrupción y generaban un gran déficit fiscal. Todas esas reformas permitieron que Argentina prácticamente eliminara de cuajo la inflación, y lo más interesante es que lo hizo con una inmediata recuperación de la economía, el inicio de un proceso de crecimiento que se sostuvo por muchos años. Todo eso funcionó con altibajos, por supuesto, como en todos los países, siempre hay algún tipo de crisis, pero lo más grave que interrumpió digamos, la convertibilidad y dio lugar a lo que pasó desde el año 2012 en adelante y que nos llevó hasta la situación que tenemos ahora, fue la idea equivocada, en mi opinión, de querer resolver problemas financieros a través del default de la deuda externa y default de la deuda interna. ¿Cómo se defaultea la deuda? La deuda externa se defaultea haciendo lo que hizo Argentina, que dijo, bueno, ahora ya no pagamos más y ya veremos cuándo nos reunimos con los acreedores para reestructurar la deuda. Pero el default de la deuda interna, en el que estaban muy interesados, por supuesto, los gobernadores provinciales, el gobierno nacional y también muchas empresas privadas, requería que todo lo que eran obligaciones en dólares que tenían las empresas y los gobiernos se transformaran en obligaciones en peso, en la moneda local. Eso significó modificar toda la base contractual de la economía. ¿Por qué querían hacer eso? Porque después iban a emitir todos los pesos que se les ocurriera, iban a provocar una enorme devaluación, esa devaluación iba a provocar inflación y las deudas en pesos se iban a evaporar. Es decir, era una vieja práctica a la que se habían acostumbrado gobiernos y el sector privado en las épocas de la inflación. Lamentablemente, esa idea que encontró a líderes políticos que por falta de inteligencia, yo creo, y también por ser influidos por gente malintencionada, tomaron el poder, provocando la caída del gobierno de la Rúa, mi salida del Ministerio de Economía. Yo había vuelto en el 2001 a tratar de ayudar al presidente de la Rúa, y dieron vuelta a todas las reglas de juego de la economía. A partir de ahí, del 2002 en adelante, después de haber producido una transferencia de riqueza y de ingresos realmente alevosa, que fue que todos los acreedores transfirieron riqueza a los deudores, pero los acreedores principales eran los depositantes en el sistema bancario, que vieron reducidos a 1/3 el valor de sus ahorros, para que los que estaban endeudados también vieran reducida grandemente sus deudas, ¿no? En fin, eso inauguró todo un periodo que ahora vemos las consecuencias de reintroducción de la inflación, ¿no?, en la economía. Y ahora, para que Argentina vuelva a tener estabilidad, va a ser necesario volver a hacer una reorganización integral de la economía e inaugurar un sistema monetario que sea capaz de asegurarle a la gente que los precios se van a mantener estables, que el ahorro va a estar protegido. Ese sistema monetario
necesariamente va a tener que ser bimonetario, es decir, no se puede prohibir el uso del dólar porque es lo que le da confianza a la gente, pero va a haber que conseguir que la moneda argentina pueda estabilizarse en su valor con respecto al dólar. ¿Cómo se va a conseguir ahora? Digo, cuando un gobierno quiere implementar un buen plan económico, no se puede anticipar, depende de las circunstancias. Algunos dicen, bueno, va a haber que introducir de nuevo una caja de conversión, es decir, algo así como fue la parte del peso convertible, de la convertibilidad, pero no necesariamente. Por ejemplo, en Perú funciona muy bien el sistema bimonetario, y creo que también en Paraguay, aunque no estoy tan al tanto de cómo funciona en Paraguay, pero se puede mantener estable la moneda local con respecto al dólar y dejar que la gente se maneje o con la moneda local o con el dólar indistintamente. Pero eso es un gran cambio que solamente lo puede hacer un gobierno que tenga ideas muy claras, tenga un equipo para poder implementarlo. Ciertamente no es el gobierno actual de la Argentina. El gobierno actual de la Argentina es una bolsa de gatos, o sea, es imposible entender qué ideas tiene la vicepresidenta y cómo se relaciona con las ideas que tiene el presidente. Hoy, por ejemplo, hay unas peleas enormes alrededor del Congreso Nacional porque se está por aprobar una refinanciación de la deuda que se tiene con el Fondo Monetario y hay posiciones muy, muy encontradas. Y la oposición, que ojalá se prepare bien esta vez, si es que llega a ganar las elecciones en el 2023, espero yo que esta vez trabaje para estar bien preparado para la conducción de la economía, ¿no? Como lo tuvimos en aquel momento. Quiero rescatar, doctor, de tu relato. Lo primero, obviamente hay una vieja teoría ya reconocida de la relación entre los ciclos políticos y los ciclos económicos. El doctor Cavallo del periodo Menem es un profesional exitoso, reconocido y con modelos estudiados en universidades de prestigio en el mundo. Y el mismo doctor Cavallo, que años antes, en el 95, hasta lideraba algunas encuestas presidenciales, se arriesga a asumir el cargo con otro tipo de liderazgo como de la Rúa y terminan saliendo en un helicóptero de la plaza. Entonces, ¿la economía depende tanto del tema político? No hay manera que el mismo profesional exitoso que haya gritado goles fantásticos con Menem haya salido silbado por la puerta de atrás con el otro gobierno. ¿No queda otra que ayornarse a la clase política? No, yo creo que la política es obviamente complicada en todos los países del mundo, y más en Argentina. Pero yo creo que no es consecuencia solo de cuán preparado y cuán bien informado sea el ministro de Economía o funcionarios de un gobierno. Depende también de las circunstancias. Por ejemplo, en el año 2001, en 2001, cuando le tocó gobernar a De la Rúa, las circunstancias internacionales fueron muy desfavorables para Argentina. Imagínense, hoy el precio de la soja está en $600, en aquel momento estaba en $120, nuestra principal exportación, y así muchísimas otras cosas. Las tasas de interés habían subido muchísimo y Argentina, que tenía equilibrio primario, es decir, no tenía déficit primario, pero sí había acumulado factura de intereses importante porque se había endeudado mucho, particularmente las provincias. Acuérdense que ustedes que Argentina es un país federal y también no solo existe el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales, y en general los gobiernos provinciales tienden a gastar mucho y cuando encuentran la posibilidad de financiarse con endeudamiento lo hacen. Piensan que viene el paga Dios, ¿no? Que
también los empresarios privados muchas veces piensan que después de endeudarse va a venir un fenómeno que les va a borrar las deudas. Eso es una especie de vicio tradicional argentino. Miren, yo entré en política bastante antes de llegar a ser ministro de Economía. Yo dirigí un instituto de investigaciones económicas en la Fundación Mediterránea y un dirigente peronista de Córdoba, el doctor José Manuel de la Sota, que quería ser gobernador de Córdoba en una provincia donde siempre habían predominado los radicales, quiso que yo fuera un candidato a diputado nacional en las listas de ellos, siendo que yo no era peronista, pero para aumentar las chances de él a ganar la gobernación. Pero, por supuesto, yo dije, ¿qué voy a hacer en el bloque de diputados peronistas, ¿no? Que en general tenían ideas y una tradición en materia económica muy diferente a las que yo consideraba correctas. Cuando tenía que tomar esa decisión, justo me invitan a una reunión en Italia, en Torino, del Aspen Institute Italia, que estaba dirigido por Gianni De Michelis, que era ministro del Trabajo, y era una organización que la presidía Gianni Agnelli, el legendario presidente de la Fiat. Y ahí, cuando me tocó hablar a mí, había gente de todos los países, y por supuesto muchos italianos, yo presenté las ideas de un libro que había escrito, Volver a Crecer, y después que yo habló un señor peladito, así como estoy yo en este momento, más o menos de bastante edad, un italiano, y dice, como dice el signore Cavallo, y me empezó a elogiar. Y justo estaba sentado al lado mío un ex compañero mío en Harvard, y yo le digo, ¿quién es? Y me dice, es el ministro de Relaciones Exteriores en la sombra del Partido Comunista Italiano. Yo le digo, el Partido Comunista, y elogia todo lo que yo dije. Y él me dice, ¿no sabés que yo soy diputado comunista? Y yo le digo, ¿vos sos diputado comunista? Sí, dice, el comunismo italiano, cuando se separó del comunismo soviético, empezó a buscar gente que pudiera ayudarlo a repensar los problemas de Italia. Y dice, yo entré como diputado, dice, y fíjate vos qué influencia he tenido que este hombre elogia todo lo que vos estás diciendo. Y ese hombre era Giorgio Napolitano, que después terminó siendo presidente de Italia en algún momento. Bueno, cuando yo volví a Córdoba y conté entre mis amigos, entre los empresarios que apoyaban a la Fundación Mediterránea, mis colegas y algunos dirigentes políticos, esta experiencia, me dijeron, ¿ves? Si vos te metés, vas a poder ayudarle al peronismo a que cambie sus ideas económicas, ¿no? Y dicho y hecho, acepté, estuve 2 años en la Cámara de Diputados, tenía de compañero a un gran economista que era peronista, aunque no parecía peronista, que era Guido Di Tella, y entre los dos prácticamente dominamos el pensamiento del bloque justicialista en esos 2 meses, ¿no? En esos 2 años, que fueron los 2 últimos años de Alfonsín. Después de eso, como Menem fue elegido presidente, me invitó a mí, lo invitó a Di Tella a integrar su gobierno, y nosotros tuvimos una gran influencia en el manejo y eso fue porque por estar en política. Si yo no me hubiera metido en la política y no lo hubiera conocido a Menem, y los diputados peronistas no me hubieran conocido, lo mismo que a Di Tella, no hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos en esa década. Ahora, por supuesto, no todo es fácil, no todo es cuestión de tener buenas ideas y saber explicarlas y convencer a los dirigentes políticos. Después hay que implementarlas, empiezan a jugar los intereses. En Argentina había mafias, bueno, ahora también hay varias mafias, pero en particular había una que era muy peligrosa, con la que yo me enfrenté, y todo eso fueron años tormentosos, ¿no? En un momento dado estábamos muy enfrentados con Menem, después que yo renuncié,
Pero Menem era un hombre muy especial. A él lo habían condicionado bastante una de estas mafias, la que finalmente terminó matando a José Luis Cabezas, ¿no? Imagínense lo peligroso que eran. Pero a pesar de que estábamos distanciados, cuando en el año 98, Clinton lo llama a Menem para invitarlo a participar en la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se hacía en noviembre de ese año. Era un caso excepcional porque nunca habían participado otro presidente que no fuera el de los Estados Unidos. Y en ese momento, como estaba la crisis rusa, Camp de Sur le había dicho a Yeltsin que me invitaran a mí para analizar cómo resolver la crisis rusa. Y entonces salió en todos los diarios que yo iba a Moscú a tratar de ver cómo se podía resolver la crisis rusa de agosto del 98. En ese momento Menem me llamó por teléfono y me dice: Mingo, sé que discutimos por temas aquí de la Argentina, pero mirá lo que hemos logrado juntos. A mí me llama Clinton, a vos te llama Yeltsin, y además nos están invitando a formar parte del grupo de los 20, un grupo, por ejemplo, en el que no está España, pero sí está Argentina, además de Brasil y México. O sea, fue un reconocimiento a una tarea que habíamos hecho juntos y que había dado buenos resultados. Después, cuando Doctor, ahí no quiero dejar pasar un punto. Cuando usted menciona ese bloque que se armó del relacionamiento de Argentina, dos puntos quiero rescatar. Lo primero, quiero consultarle. Cuando uno ve que en la crisis del 2008, Estados Unidos, por ejemplo, nacionaliza bancos, sale a rescatar a bancos de las quiebras, o cuando de repente vemos ese tipo de medidas, o uno aterriza en Beijing o en Shanghái y ve lo que es el llamado comunismo, uno dice: si esto es el comunismo, yo firmo el comunismo. ¿Están muertas las ideologías en el mundo? Y esta pregunta tiene que ver porque cuando usted me menciona esos bloques, Estados Unidos, el grupo de los 20, y yo miro a Argentina hoy y veo relacionado al gobierno argentino con Maduro, con Correa, con Evo, con Ortega, y encima hay una especie de izquierda vergonzante que no reconoce la tendencia hacia esos modelos, y además veo que en la Argentina el 50% de la gente tiene algún plan social y aún así la pobreza está en 50% y nadie se anima a hablar de la inflación reprimida, que son todos los planes de precios controlados. ¿Hay una doctrina realmente que se está aplicando? ¿Están muertas las ideologías o lo que pasa es que están escondidas por vergonzantes? No, lo que ocurre es que en el caso de Argentina, de la Rúa ganó diciendo que iba a darle continuidad a las políticas exteriores y económicas del periodo de Menem. El candidato que le confrontaba y que era peronista, Duhalde, creaba dudas respecto a continuar o no con esas políticas, pero la crisis que tuvo que enfrentar la Rúa, y en la cual yo traté de ayudarlo a resolverla, sin que se desorganizara totalmente la economía, lamentablemente terminó con un virtual golpe de Estado que lo llevaron a cabo entre Duhalde y Alfonsín, el dirigente máximo del radicalismo, que en vez de defenderlo a De la Rúa, se asoció de alguna manera con Duhalde, y tiraron abajo el gobierno, porque había gente que quería que se abandonara la convertibilidad y todo aquello, simplemente porque les convenía a ellos desde el punto de vista de resolver sus problemas, aunque agravara los problemas del país. A partir de ahí, lamentablemente, y sobre todo cuando después accedió al poder Néstor Kirchner, cambió totalmente la política exterior de Argentina. Imagínense,
Por allá por el año 2005 vino Bush hijo, el que era presidente en ese momento, a una reunión de Mar del Plata, donde quería proponer la extensión a todas las Américas del Tratado de Libre Comercio que habían logrado con México y con Canadá. Y ahí lo boicotearon, prácticamente lo insultaron a Bush, y ahí Néstor Kirchner fue responsable de que se hiciera al mismo tiempo una conferencia paralela donde estaba financiado por Chávez, a donde fue también lamentablemente el presidente de Brasil, Lula, y estaba Maradona como para entretenerlos a todos, y en esa pantomima que hicieron hizo que la idea de la integración de las Américas, que yo creo que hubiera sido muy buena, se abandonara totalmente. Y a partir de ahí Argentina empezó a tener una política exterior de acercamiento a regímenes como el de Venezuela, y bueno, ahora el de Nicaragua, el de Cuba siempre, y alejarse de los países occidentales. Luego, cuando ganó Macri la elección, trató de nuevo de reinsertar a Argentina en el mundo, dándole continuidad a aquello que había sido el periodo de Menem y de la Rúa, pero no lo logró porque al mismo tiempo la política económica no lo ayudó, y yo creo que no estaba suficientemente bien preparado para gobernar. Y bueno, y la cuestión es que con la vuelta del kirchnerismo, con un presidente de títere como es Alberto Fernández, de nuevo Argentina está totalmente desubicada en su política exterior. Un país que no tiene una política exterior inteligente, a su vez no puede tener una buena política económica, porque empieza a desconectarse con el mundo, empieza a tomar medidas de naturaleza cambiaria, de naturaleza del gobierno en todos los mercados, que lo único que crean son dificultades. Por ejemplo, en este momento, el hecho de que hay mucha gente de Paraguay que entra a comprar combustible en Argentina es una muestra de equilibrio que tiene que ver con un muy mal sistema cambiario que tenemos. Imagínense, el tipo de cambio oficial vale 100 pesos y el tipo de cambio paralelo en el mercado negro o alguno de los pseudo libres que existen vale alrededor de 200, ¿no? Todo en una economía así muy mal organizada, muy mal conectada con el mundo, no puede funcionar bien. Y por supuesto genera cada vez más pobres, no puede dominar la inflación. O sea, el problema de Argentina es que después de tener 10 años de una organización económica como la de los países que funcionan bien, sean países de Occidente o porque también, como usted decía, China funciona bien, ¿no? Entonces, pero en general, todos los países que funcionan más o menos bien tienen una organización económica la parte del sector privado se maneja con mercados y el gobierno trata de no intervenir distorsivamente en esos mercados, y el sector público se maneja con ciertas disciplinas, no genera enormes déficits, y si se endeuda solo cuando las tasas de interés a las que puede colocar su deuda son tasas bajas. Lamentablemente Argentina, por ejemplo, en este momento, si quiere colocar deuda en el exterior, tiene que pagar tasas ridículamente altas, del orden del 20% anual, ¿no? Creo que Paraguay paga 3 o 4%, para que tengan una idea de lo mal organizada que está en este momento la economía argentina. Paraguay está entrando recién a zona de grado de inversión y aún así tenemos esas tasas. Yo quiero aprovechar tu experiencia, doctor, sobre todo transmitirte lo siguiente.
Paraguay es un país que ha venido teniendo una tasa de crecimiento promedio del 4,5 al 5% en los últimos 15 años. El promedio de inflación no ha pasado del 5%. Un déficit fiscal hasta hoy, hasta antes prepandemia, no más del 1,5% del Producto Interno Bruto. El mismo signo monetario hace 20 años, 70 años, perdón, 70 años. Hemos recibido inversiones muy importantes en la región. Hay capital argentino radicado, está cada vez viniendo más capital. Sin embargo, tengo que reconocer algo, doctor. Nosotros tenemos un plan, un modelo de gestión que, a pesar de cambios de signos políticos, nadie ha discutido el modelo macroeconómico. Ese modelo ha permitido a Paraguay bajar la pobreza en los últimos 20 años de un 50 a un 25%, a pesar del año pasado que por pandemia hubo un crecimiento. Hay problemas de equidad y de igualdad, doctor. Como tenemos 1.900.000 pobres en una población de 7 millones. Es controlable, es perfectamente manejable, pero hay que entender de que esos problemas hay que tratar con ellos. Y aquí te quiero traer al campo paraguayo con tu experiencia, porque viviste en ambos mundos, de la Argentina y también en el primer mundo. Hay gente, doctor, que hoy plantea en Paraguay, por ejemplo, precios controlados. Metámosle precios controlados a los bienes para la clase más necesitada. Plantean ley de alquileres, al mismo sistema que la Argentina. Plantean, hay sectores que se ganan mucho dinero, como el tabaco, la soja. Carguémosle más impuestos a esos que ganan más y metámosle una retención. Y todos esos elementos además se suman a un fenómeno nuevo político que en Paraguay no había, que es lo más parecido a haber importado la grieta de Argentina. Hoy en Paraguay hay dos bandos, los anti tal cosa y los pro. Entonces vos, siendo anti, se te habilita cualquier tipo de situaciones y hoy se está viviendo un sistema enrarecido político. Yo te pido que le cuentes a la gente que nos ve en Paraguay, sobre todo a la clase política, por qué sí o por qué no este tipo de medidas y qué pueden ocasionar con una economía. Yo les recomiendo que no traten de imitar al intervencionismo y estatismo económico de la Argentina, que es lo que ha llevado a que Argentina cada vez esté peor, siendo que tienen muchísimos recursos naturales y humanos que le permitirían y le permitieron en algún momento tener un muy buen nivel de vida para toda la población y bajo índices de pobreza. Pero ahora ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el tema de la ley de alquileres. Se sancionaron leyes de alquileres cada vez más intervencionistas y ahora nadie quiere alquilar, los inquilinos tienen que pagar unos alquileres muy, muy altos. Bueno, ahora todo el mundo quiere que se derogue la ley de alquileres. Los controles de precios no funcionan para nada, al contrario. Los controles de precios lo que hacen es crear desequilibrio. Por ejemplo, controlaron el precio de la electricidad, del gas, lo mantuvieron congelado durante varios años y eso obligó a pagar subsidios enormes que se cargan sobre el gasto público y ahora, por ejemplo, la gran discusión es cómo se va a hacer para autorizar los aumentos de tarifas eléctricas para bajar los subsidios y hay una oposición tremenda para hacerlo. Todas estas intervenciones típicas de lo que pasó, lo que era la Argentina hasta 1990 y lo que volvió a hacer desde el 2002 en adelante, todo eso lo único que hace es desmejorar la calidad de vida de la gente, aumentar los índices de pobreza, hacer más difícil mantener baja la inflación. Todas esas, por ejemplo, con los controles de precios pretenden controlar la inflación. No, al contrario, se postergan los aumentos durante un cierto tiempo y después hay un momento en que tienen que autorizarlo y ahí pega un salto. Mientras tanto,
las autoridades monetarias creen que pueden emitir mucho más dinero de lo que realmente se necesitarían para asegurar la estabilidad, y emiten todo ese dinero, y después, cuando empiezan los saltos en los precios que habían estado controlados o en el tipo de cambio, ese dinero financia un golpe inflacionario y las cosas empiezan a andar muy mal. Por eso yo le recomiendo a los paraguayos que sean un poco más conservadores y que las cosas que han funcionado bien las sigan manejando como ha funcionado. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza y contra las inequidades es mucho más fácil si se logra mantener la inflación baja como tienen y si el país logra crecer como han venido creciendo en los 15 años, ¿no? Sí, cualquier intervención del gobierno que frene el crecimiento, que reduzca los incentivos para la inversión y el aumento de la productividad, o aliente, digamos así, procesos inflacionarios, lo único que va a hacer es acentuar los fenómenos de inequidad y de pobreza. Por supuesto, hay que pensar bien los sistemas impositivos. La gente que gana más dinero obviamente tiene que pagar más impuestos, pero impuestos sobre los ingresos, sobre las ganancias, no sobre el valor de la producción. Las retenciones a las exportaciones son un muy mal impuesto, ¿no? Se fue la inversión en Argentina por los malos impuestos, además de todas las regulaciones que desalentaron no solo la inversión, sino el aumento de la productividad. Tienen que buscar, en ninguno de esos aspectos tienen que imitar a Argentina, todo lo contrario, tienen que perseverar en la línea de dejar que quien invierte y produce eficientemente gane. Por supuesto, tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de su producto a través de una retención o de esos impuestos a la producción, ¿no? Yo le estaba diciendo que en Argentina, junto con el lanzamiento de la convertibilidad, eliminamos todas las acciones y eso dio lugar a una expansión por inversión, por aumento de la producción, de la productividad impresionante en la década de los 90, ¿no? Y ahora, lamentablemente, ya hace varios años que se aplican retenciones. Claro, en este momento los precios internacionales de los productos de exportación son suficientemente altos como para que el sector agropecuario todavía aguante esas retenciones. Pero la razón por la cual muchos productores argentinos van e invierten y producen en Paraguay o en Uruguay tiene que ver con el sistema positivo que tiene Argentina, ¿no? Así que no traten de imitar en ese aspecto a la Argentina, por favor. Doctor, muchas gracias. Aquí quiero aterrizar un poquito más en algo un poco más casero, pero pedirle su experiencia. Últimamente en la política se usa mucho el tema del lawfare, la persecución a través de los sistemas legales a todos aquellos que quieren romper el status quo. Y yo en toda la entrevista te escuché mencionar varias veces a los grupos empresariales que tratan de licuar sus deudas, sacan en pesos, se posicionan en dólares, acicatean la inflación, licuan su deuda, probablemente bien para ellos, pero lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para todos en economía. Yo te quería preguntar tu experiencia. Hay mucha gente técnica que se prepara en universidades de prestigio y que tiene ganas de meterse a la política, pero de repente dice, no, me van a embarrar mi imagen, me van a perseguir, empieza una persecución en misericordia. Y a mí me consta y lo he seguido, sé que el doctor Cavallo tuvo el alto honor de la cárcel por haber defendido posturas y por tratar de reformar el Estado, de achicar, de privatizar, de tratar que el beneficio de la sociedad, de la economía llegue a la gente, y aún así sufrió ese tipo de persecución. Hoy, cuando el doctor Cavallo frente al espejo se afeita y dice, ¿lo volvería a hacer, doctor? ¿Recomienda a la gente que se meta a la política? Sí. Yo creo que primero, si la gente que tiene buenas intenciones y buenas ideas y capacidad
no se mete en la política queda en manos de gente o que no sabe qué es lo que tiene que hacer o que tiene otras intenciones o quiere enriquecer, aunque sea a costa de que las cosas funcionen mal en el país. Yo creo que uno no tiene que tener miedo de las consecuencias. Por supuesto, hay que tener las espaldas anchas, ¿no? Y la conciencia tranquila, cosa de que cuando te persiguen e incluso si te meten preso, no desesperar porque, bueno, uno confía en que finalmente va a prevalecer la verdad, que es en el caso lo que me pasó a mí. Ahora hay gente que realmente comete delitos y delitos aberrantes en materia ejerciendo la función pública y bueno, esa gente tiene que ser perseguida. Ahora, lamentablemente, lo que pasa en la justicia argentina es que a los delincuentes en general los terminan absolviendo o protegiendo y a la gente honesta muchas veces la persiguen para desalentarla, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que estar al tanto de cómo funciona también el Poder Judicial y tiene que animarse incluso a confrontar a los malos jueces. Yo recuerdo que en una oportunidad un señor al que habíamos despedido de la aduana porque era un coimero, había conseguido que lo propongan como juez federal y estaba en el Senado para ser tratado. Cuando yo me enteré, fui y le dije a Menem, mira, este hombre es una barbaridad, ¿cómo se va a nombrar de juez federal a alguien que lo habíamos echado por coimero de la aduana, ¿no? Menem, por supuesto, retiró el pliego. Este hombre me hizo un juicio a mí y yo tuve que ir a presentarme. Por supuesto, finalmente no pasó nada, ¿no? El tema de cuando me metieron preso fue porque me trataron de transformar en chivo expiatorio. Claro, cuando en el 2001, 2002, cuando tomó el gobierno Duhalde y con un señor de Mendiguren, que era el ministro de la Producción, que quería resolver el problema de los endeudados en dólares a costa de lo que fuere, se produjeron una catástrofe porque de repente se produjo una devaluación de 1 a 4 el precio del dólar, ¿no? Y por supuesto eso produjo una gran insatisfacción general. Entonces necesitaban echarle la culpa a alguien y le echaron la culpa a Menem, de la Rúa, pero sobre todo a Cavallo, que había sido de alguna manera el ideólogo de todo ese periodo económico, ¿no? Y bueno, consiguieron un juez que se estaba por jubilar, un juez totalmente irresponsable que me metió preso con el argumento de que había habido una exportación de armas, etcétera, y que yo como responsable de la aduana había dejado que se produjera esa exportación de armas a Ecuador. Y yo, la verdad es que la aduana ni siquiera intervenía en el tema de exportación de armas porque el rol de la aduana lo jugaba fabricaciones militares, ¿no? Pero bueno, a los 60 días me tuvieron que poner en libertad, era una triquiñuela para meterme preso y sacar en los diarios el responsable de la crisis que se estaba sufriendo estaba siendo castigado, ¿no? Pero todas estas cosas hay que tener las espaldas anchas, uno tiene que ser curtido en ese sentido y confiar en Dios. Si no puede confiar en la justicia terrenal, hay que pensar en la justicia divina, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que desanimarse. Si uno tiene... El second best, doctor. Cerramos con esta última consulta. Sí. Doctor Cavallo, en su experiencia, finalmente, esta es la quinta o el cuarto acuerdo que tiene el gobierno argentino con el Fondo Monetario. ¿Tiene usted alguna expectativa? ¿Es apenas saludo a la bandera? ¿Cree que el gobierno no tiene la fortaleza para implementar ninguna reforma? ¿Tocará o no las tarifas?
Y si no es así, ¿cuál es el esfuerzo de discutir tanto si finalmente no le llega el beneficio a la gente? Bueno, este acuerdo que se hace ahora con el Fondo Monetario Internacional es simplemente para postergar los pagos que deberían producirse en los próximos 4 años y de tirarlos para más adelante. No constituye ningún programa económico. Las medidas que se han puesto como condiciones para aprobar este programa, este préstamo o esta refinanciación en realidad, son medidas que de todas maneras, las pida o no las pida el Fondo Monetario Internacional, el gobierno las tiene que hacer, salvo que esté dispuesto a que la situación empeore y que en una de esas caigamos en hiperinflación, ¿no? Así que yo creo que esto no cambia mucho. Puede reducir un poco el riesgo de que en los próximos 2 años haya un descontrol inflacionario total, pero no va a resolver los problemas que tiene la economía argentina, porque no se pueden resolver con un gobierno que piensa y actúa como piensa y actúa este gobierno. Y por lo tanto se va a necesitar un cambio de signo político, y espero que el próximo gobierno, que asumirá el 10 de diciembre del 2023, esté mucho mejor preparado que lo que estuvo Macri cuando asumió el 10 de diciembre del 2015, y pueda inaugurar un periodo en el cual vuelvan a instalarse buenas reglas de juego para la economía argentina y logren eliminar la inflación y conseguir un crecimiento sostenido como el que necesita Argentina para disminuir la pobreza, para crear empleos de mejor calidad, para evitar la emigración de talentos que lamentablemente se viene produciendo desde hace varios años de Argentina, ¿no? Fíjense que tenemos muy buenos emprendedores, somos el país que ha creado el mayor número de unicornios, pero estos emprendedores se tienden a instalar en otros países porque aquí no encuentran un ambiente adecuado desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del respeto por los derechos de propiedad que necesita para poder progresar y sobre todo poder globalizarse, ¿no? Perfecto, doctor Cavallo, reitero, demasiadas cosas en el tintero, lo comprometemos para otras oportunidades y quién sabe en algún momento lo tengamos de visita en Paraguay para algún seminario importante y que nos cuente. Yo sé que usted siempre dice nadie es mandrake para saber lo que se viene, pero por lo menos para contarnos. A nosotros nos interesa siempre un vecindario fuerte, Argentina fuerte, Brasil fuerte, porque siempre tenemos un vínculo muy estrecho en lo social y en lo económico. Así que, doctor, mi agradecimiento, mi sincero respeto, muchos éxitos y mi agradecimiento especial.